Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este podcast llamado Ese Maldito Vicio, el podcast de los escritores malditos. En esta ocasión tenemos al escritor Richard Parra. Él es autor de un libro publicado por Animal de Invierno, que son dos novelas cortas. La primera es Lynch y la segunda es Necrofucker. Buenas noches, Richard, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola Un Diego, ¿cómo gusto tenerte en estás? la ¿Qué librería. tal? ¿Qué tal? Genial. Vamos por la primera pregunta. Ok, entraste en el vicio de la escritura. Bueno, yo llegué un poco tarde a este oficio, ¿no? Digamos, yo primero estaba pegado a la ciencia, estudié ingeniería, pero en ese momento en la universidad es que yo me hago lector, en la Universidad Católica. Y digamos que empezaba a escribir como a los 22 años, 24 años, por ahí, ¿no? Pero eso recién se ha, digamos, materializado cuando saqué mi primer libro el 2010, a los 35 años. Y en realidad, a pesar de haber pasado por la universidad, es algo autodidacta. Mucha gente pasa por la universidad pero no escribe, no produce una obra narrativa, ¿no? En el caso mío fue un trabajo más autodidacta, lo siento. ¿Comprendo? Entonces, ¿crees que será necesario, o sea, estudiar literatura o llevar estas maestrías de escritura creativa para poder escribir? No, no lo creo, no creo que sea necesario. Digamos, a mí me sirvió. A mí me sirvió porque venía de una familia en que yo era el primer universitario, no teníamos ninguna relación con las letras, ¿no? Éramos una familia más bien de, digamos, a la larga se hizo técnicos, empresarios, pero no había ningún vínculo con las humanidades. A mí me sirvió, pero cada uno tiene su proyecto, cada uno tiene su contexto, ¿no? Yo conozco gente que viene del periodismo, del derecho, de las artes plásticas, ¿no? O no vienen propiamente de la universidad, sino de estudios técnicos, o se hacen a sí mismos. Es decir, eso, cada uno, como digo, depende de lo que uno quiere hacer. Eso es lo que manda. Claro. Richard, qué autores son tus escritores malditos favoritos? Pueden ser peruanos, extranjeros. Yo siempre he tenido un poquito de reserva con esa palabra del escritor maldito, por dos razones sencillas, ¿no? Primero, porque tiene ahí una cosa medio religiosa. ¿Ok? Y segundo, porque viene acompañado tal vez de cierto estigma, ¿no? Vinculado a la condición psiquiátrica o a la condición, a veces hay adicciones, temas así. Pero dejando eso de lado, ¿no? Digamos, no que sean favoritos, pero como que ahorita se me hacen presentes, ¿no? Por ejemplo, María Luisa Bombal, ¿no? Tiene dos pequeños libros y era un poco así, una escritora con una biografía, ¿no? Intentó matar a su novio, digamos, ¿no? Y aquí de los peruanos siempre ha sido Martín Adán, ¿no? Una época incluso yo decía que Adán era mejor poeta que Vallejo, ¿no? Lo cual era es casi una herejía, ¿no? Sí, sí, sí. Pero me encantaba, no solo, sino también su escritura, a pesar de que yo soy totalmente, como es, alérgico a esas escrituras sobrecargadas, ¿no? Recargadas, barrocas, pero Adán es uno de mis principales escritores. Comprendo, Richard. Richard, ahora vayamos a tu libro publicado por Animal Invierno este año, 2025. Primero vayamos por Lynch. Ujú. Bueno, Lynch, quiero saber si Lynch está inspirado en un personaje histórico. Y lo curioso es que la aparición de Lynch en el primer fragmento de esta entrega, hablan de San Pedro, la plaza, donde antes no existía, digamos, el genocidio, ni siquiera había necesidad de tener una comisaría. ¿Por qué? Porque aún la supuesta modernidad no había ingresado a este pueblo, y es la que Ujú. ingresa con la llegada de Lynch y la llegada de los culíes y el ferrocarril. Bueno, en realidad creo que esa historia, ahora que la revisé para la segunda edición, recuerdo que empezó más que como una historia peruana, empezó como un western, como decíamos, es uno también de mis géneros favoritos del cine. Y yo dije, bueno, quiero hacer algo como que sea un western así cholo, peruano, ¿no? Así vinculado a la historia nacional.
Me inspiraba también en Gutiérrez, que es un western, Hombres de Caminos, ¿no? Y entonces estaba buscando la historia perfecta y se me ocurrió que hay un personaje histórico, Henry Mace, ¿no? Y a partir de allí, digamos, usando su biografía, construir un tren desde las minas, ¿no? De Cerro de Pasco hasta Lima, hasta acá de Desamparados, con esa construcción hacer una historia, una microhistoria. Y utilicé todos los lugares comunes, si quieres, del western, pero también de la historiografía nacional, ¿no? Aparecen ahí, aparece un historiador ahí, que es un historiador, digamos, criollo, ¿no? Que escribe para el poder, aparecen la corrupción política, ¿no? Aparece los culis, como has mencionado, ¿no? Digamos, agente con agencia, digamos, dentro de la historia narrada. Y también fue como una suerte de experimento, porque creo que ese cuento tiene 10 narradores. Ujú. Sí, en ese momento yo estaba aprendiendo a escribir, recién estaba comenzando a hacer historias de cierta extensión. Comprendo, porque ahí le das voz a personajes como un Culichino, a Martina, ¿no? Que es una voz femenina que luego se ve como que atraída por la prostitución, por la llegada Ujú. de toda esta, digamos, malignidad de alguna manera de la modernidad, ¿no? Es otro lado. Y claro, quería saber también en este caso el tema de la esclavitud, está muy presente. Bueno, todo la novelita, o el cuento, ¿no? Como lo veas, es una síntesis de los principales problemas políticos del siglo XIX, ¿no? La explotación del hombre por el hombre, aunque ya la esclavitud se había abolido, funcionaba en la práctica todavía, como un sistema, un poco como en Estados Unidos, con la época de Jim Crow. Este, También, digamos, en ese momento que estamos cerca, ya casi a puertas de la guerra con Chile, ya hay un sector del país que está volteándose, ¿no? Digamos, está ya, sabe que eso va a suceder y está dándole la espalda, digamos, al país, ¿no? Todo cuento para mí es una síntesis, digamos, política, literaria, y creo que ese El cuento es mismo así. Lynch se voltea, pues, ¿no? Bueno, Y él ujú, voltea porque no tiene ideología. Él es un ujú, hombre totalmente pragmático, totalmente cínico, ¿no? No tiene, empezando por su familia, su propio, se va de su país sin ningún, no es un hombre desarraigado, no está extrañando nada, ¿no? Yo ahí lo vi como casi un personaje de ahora, ¿no? Con un ujú. pase posmoderno, así como vemos a los políticos, yo no sé, a Milei cambia de camiseta cada cuánto, o Trump, entonces es algo así. Alguna vez conversando con Juan Cristóbal, me decía que en los ochentas habían sindicatos o grupos o colectivos de escritores y se hacían presentes en las marchas. Ahora esa figura del escritor comprometido, o digamos, que sea un actor social, creo que se ha diluido. ¿Qué opinas al respecto? No lo creo. No lo creo. Mis amigas feministas hacen mucho trabajo, digamos, además de literario, que hay una lucha simbólica que ellas están llevando a cabo, también se hacen presentes en debates, ¿no? Y los debates están ahora en otro lugar, en las redes sociales, yo no sé, en TikTok. Ya no es el momento de los ensayos, los manifiestos, ¿no? Las marchas en la calle con banderolas, tal vez no es el lugar ahora, tal vez no lo es, pero todavía ha tomado otra forma esa, digamos, esa, eh, mm, esa acción política, ¿no? Ahora vayamos a Necrofocker y un poco cuéntame, ¿no? Eh, bueno, la historia de estos tres personajes, estos tres metaleros carismáticos que andan por la colmena, ¿no? Y curiosamente, el personaje aparece llegando, aparece en la Panamericana del Norte. Yo me imaginaba llegando, pues, al personaje anticristo, llegando, pues, en, no sé, en el Lanconero, o de repente en el Chino, ¿no? Buses malignos que transitan por esa calle, ¿no? Y justo Satanás aparece en esta discoteca, ¿no? Metalera, ¿no? Me parece genial Ujú. el inicio de Necrofocker y quisiera saber un poco más con respecto a esta historia de estos tres personajes. Bueno, la historia es, creo que empezó como, para mí, como un mito urbano, porque yo cuando empecé a asistir a estos conciertos metal en la década de los 80, finales, 89, 90, yo era un chiquito, pues, tenía 12, 13 años, 14 años,
y naturalmente no era un chico muy tranquilo, ¿no? Muy nerd. Entonces, lo que yo veía eran personajes muy extraños, a mí se me hacía muy extraño. Y como pues no habían videos, no había YouTube, nada de eso, lo que ellos hacían era contar, ¿no? Que vieron a un grupo, cómo fue un concierto, bla, bla, bla. Entonces había como una suerte de oralidad allí de mitos urbanos, digamos, ¿no? Y lo otro fue que preparando la historia me encontré con un personaje, de hecho no era un personaje, era casi un familiar, era el hermano de mi cuñada, que durante un tiempo había trabajado en la Colmena vendiendo cassettes Ujú. de metal. Y él trabajaba para un metalero. Él era un colegial, el metalero le pagaba algo para que le venda los cassettes. Entonces, él le hizo una entrevista, ¿no? Y con esa entrevista armé una parte del plot y la otra parte del plot, esa novela también es una novela sobre la violencia política. Entonces, tiene u- una tercera, digamos, línea, ¿no? Entonces, es un poco, el texto es un cruce de tres líneas de trabajo. Bueno, ahí mencionas que tu personaje Gabriel es del colegio Alfonso Ugarte. Alfonso Ugarte, sí, Ajá. ugartinos. Igual que tú, que Los me 3 son comentas. ugartinos, Sí. creo. Y cuenta que se tira la pera. ¿Te has tirado la pera en esta época colegial? Sí, ¿Has tirado un pro? en los 2 colegios en los que estuve, primero que usualmente habían huelgas de profesores, ¿no? Entonces iba y no venían los profesores. Entonces, ¿qué hacías en el colegio? Pues no te dejaban salir, entonces la gente se escapaba, tiraba pared, tiraban muro, como se decía en esa época. ¿Y serán los lugares favoritos, no? Bueno, la Herradura, creo, la playa o el campo de Marte, Se ¿no? iban a la playa, Agua Dulce, qué sé yo, o al campo de Marte, o simplemente lateaban por la ciudad, ¿no? Por el Estadio Nacional también ahí, porque habían canchitas. Cuéntame un poco de los libros que empezaste en el colegio y los enterraste, o aquellos libros que las has leído una vez y tal vez más adelante les vuelvas a dar una oportunidad. Mira, yo del colegio no recuerdo nada, yo no recuerdo absolutamente nada, porque la secundaria estaba en un colegio espantoso que se llama San Agustín, horrible, donde leíamos cosas españolas y que no me generaban ningún interés, no tenía yo ningún interés, odiaba el curso de literatura, odiaba por ejemplo, odiaba cuando enseñaban los poemas del Siglo de Oro, Ujú, porque empezaban a contar las sílabas, y ahora yo soy un lector, pero voraz del Siglo de Oro. Sí, por ejemplo, ¿no? ujú. Eso no me gustaba en esa época, pero San Juan de la Cruz, ¿no? García de Vega, Góngora, ¿no? Todo eso me encanta hasta ahora. Fray Luis de León, pero en esa época la metodología con la que enseñaban era prácticamente para destruir. Esa gente que enseñaba era gente que odiaba el idioma. Mm. Así para mí, no había otra. em, yo me hago lector en la universidad. Y es ahí donde descubro otras cosas. Volamos otra vez a Necrofokker y también a los tres personajes que deambulan por el centro de Lima. Bueno, ahí se habla de muchos lugares que, bueno, estamos cerca a la Colmena, A a todos, todos ellos, sí. y estamos cerca de la cooperativa de Sentinel, Salón Imperial, ¿no? De todos estos antros del metal. Cuéntame un poco acerca de ello, ¿no? Pues, ¿no? Claro, en la novela el antro se llama el Bar Infierno, ¿no? Que estaba basado más en el Nuclear, que estaba aquí en Quilca Sí, bajando, cruzando. Ujú, cruzando, ¿no? ujú. Que las últimas veces que yo llegué a ir, no hace muchos años, Ahora ven lo en habían Monterrey, clausurado. Por delante habían puesto ¿cómo se dice? esos bloques de Bloques, cemento. Ujú, ¿no? Para que la concreto. gente no entrara, pero por detrás habían hecho un hueco, como un forado, Ya. por donde la gente ingresaba. Era muy divertido. Luego han habido varios metas famosos, ¿no? Bueno, todavía existe el cripto, ¿no? De hecho, el fin de semana pasé por ahí un ratito y todavía existe, todavía hay esos espacios, ¿no? Pero los de esa época, yo los he inventado. Claro. Pues son mezclas de lo que he visto también en Estados Unidos, de lo que he visto en otros espacios. He tratado de inventar algo que funcione para mi historia. ¿Tres bandas favoritas de metal? Soy muy anticuado, ¿no? Black Sabbath, por ejemplo, una un poco más reciente, Emperor y Merciful Fate, digamos. Son grupos que siempre ando escuchando cuando estoy de mal humor. En la peli, en la peli se menciona que quieren llevar a estas chicas a
bueno, cuando se dieron la pera, a ver una peli del Cine Alcázar, que está acá en, ¿cómo se llama? Girón de la Unión, y al Excelsior. Y, Excelsior, sí. exacto. Todavía existe, ¿verdad? Existe todavía, todavía pasan películas. Y lo curioso, dice que es cine pulgoso, ahí lo mencionan. Bueno, en esa Sigue época. siendo. ¿Y cómo se llama? La pregunta es sobre el tema del cine, del cine. Ahí mencionas una película de zombies, creo que El Amanecer de los Muertos Vivientes. Me imagino que será la de Romero. Quiero saber un poco cuál es si tienes un interés en Bueno, para especial. mí, si yo bien de chico no leía nada, era un gran espectador de películas y baratas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, los sábados en casa odiaba que vieran programas tipo partidos de fútbol o el programa de Ferran, esas estupideces. Entonces yo Ajá. me iba al cine de barrio que quedaba en la esquina de mi casa, ¿Cuál era? Lux, un poco más allá del Odeón, y en la Plaza Mangocapa el Olimpo, antes de que sea porno. O sea, pasaban películas de kung fu Claro. y qué sé yo, de vaqueros, y de chico me alimenté de ese tipo de historias, de ficciones, ¿no? Luego, pues, naturalmente eso es de chico, ¿no? Después ya hay una complejización también con el cine, pero para mí es muy importante, ¿no? De hecho, yo estoy, cuando armo mis historias, escribo, leo, veo una película, escribo, leo, veo películas, siempre estoy en un diálogo así ¿no? con el cine, tenemos constante. Richard, cuéntanos una anécdota curiosa con algún escritor que hayas admirado o admires, ¿no? Que te gustaría contar. Bueno, hay, en realidad no quisiera hablar de nadie mal, no quiero hablar de nadie mal, pero sí quisiera contar algo, ya que ahora ha salido el Perú como ganador de su desayuno, ¿no? El chicharrón. Ya. Yo recuerdo de que cuando hace muchos años Vargas Llosa fue a la Católica y yo tenía una primera edición de La Ciudad de los Perros, que, ¿no? Una edición muy bonita que tiene un cuadernillo. Entonces me acerco a Mario y le digo: "No, Mario, un autógrafo", y Mario lo firma, era muy generoso, ¿no? Lo firma, ¿no? Bla, bla. Y detrás de él estaba este tal Barnechea, ¿cómo se Ah, llama? sí, Alfredo. Alfredo Barnechea Sí. estaba detrás de él, ¿no? Es un gigantón, estaba detrás de él. Y Mario decía: pues muy bien, esta edición fue la que fue incautada por los militares", ¿no? Toda esa historia que sabemos, ¿no? "Muy bien, señor, es difícil de conseguir", ¿no? Y este tipo salió de la nada, nadie le preguntó nada, dijo: "No, yo también la tengo, yo también tengo esa edición", así. Ah, ya, el Y Kiko, siempre, el Kiko. y siempre Ya. sí, siempre me pareció muy, digamos, ilustrativo, ¿no? De lo que es este señor. Y ya para finalizar, ahora que tenemos el problema de las AFPs, bueno, yo soy independiente, no sé, en tu caso, ¿qué pasará con nosotros? No, ya supuestamente ya aprobaron la ley y nos van a... el plan de ellos es robarnos, ese es su plan, no hay vuelta que darle y darles más poder a la FP. Pero la marcha del fin de semana ha sido interesante y seguramente va a haber una segunda marcha, porque y yo pienso que es una ley totalmente antipopular, ¿no? No pueden obligarte a engancharte a una empresa privada que darle una parte de tu dinero, aún así siendo independiente, ¿no? Creo que hasta por recibo por honorarios Sí, hay que darles algo. ahora sí. No, pues, no, es insostenible. Muchas gracias por tu tiempo, Richard. Hasta una próxima edición, malditos espectadores. Nos veremos en un próximo capítulo de este programa titulado Ese maldito vicio, el podcast de los escritores malditos. Buenas noches.